Bienvenidos, está con nosotros el abogado y catedrático universitario Alberto Ramos Garviras, quien acaba de publicar un nuevo libro, El Centro Político, Concertación y Dispersión. Una publicación, profesor Alberto, muy oportuna en esta coyuntura política que atraviesa Colombia. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio para el Diario Occidente. Bueno, un cordial saludo para todos los periodistas del Diario Occidente y para los ciudadanos que nos puedan ver y escuchar. Profe, pues entremos en materia. Este libro, quisiera que nos hablara brevemente del proceso antes de ir a las preguntas de la coyuntura, de lo que pasó con el centro y de lo que podría pasar con el centro en el futuro de la política colombiana. Este libro es producto de la recopilación de varias columnas de opinión publicadas, entre otros medios, en el Diario Occidente. Bueno, y es un estudio y un seguimiento que ha hecho usted al centro político por más de 2 años. Háblenos un poco del tema del proceso del libro. Correcto, así fue. Las columnas que iba publicando en el Diario Occidente y que eran también publicadas en Caja de Herramientas y en la Revista Sur y en el blog El Ciudadano, esas columnas yo las fui apartando o separando en un archivo especial, porque pues yo escribo cada 8 días, ¿sí?, sobre temas diferentes, pero dije, de aquí puede resultar un trabajo sistemático, espaciado y santuario sobre el centro político, y así fue. Por lo tanto, eso me permitió, usted que fue lector de primera mano, porque yo siempre las enviaba primero al Diario Occidente, usted que fue lector de ellas, pues le hizo también seguimiento al mismo tiempo a lo que estaba pasando. Mi metodología, pues de la observación, del análisis comparativo con el centro político en otros países, de las inferencias que se hacen, de los métodos que uno puede aplicar de investigación, era ver cómo podía llegar a convertirse en una verdadera opción política en Colombia frente a la polarización en que el país estaba y aún está. Llevamos 12 años de polarización. Hay gente que cuenta solamente los años después del plebiscito por la paz, desde el año 2016. Pero yo le sumo los 2 gobiernos de Santos donde la oposición no se la hizo ni la izquierda ni los movimientos alternativos, sino que se la hizo la misma derecha, o sea, de donde él se había salido. Es decir, el doctor Uribe emprendió una campaña de ataques al presidente Santos por haberlo abandonado, por haberse alejado de ese proyecto que él tenía, el proyecto político de continuidad con unos gobernantes de su esfera política. Entonces esa polarización se conectó con lo del no a la paz y siguió dentro del gobierno del doctor Iván Duque, ¿sí? Eso suma más de 12 años y por lo tanto la labor del centro político principal era ser opción para salir de la polarización y no ser continuismo diferenciándose de los otros, y no logró ninguna de las dos cosas. Pero bueno, No, ahí a eso entra es usted, más o menos. entra usted en la primera pregunta de coyuntura, y es ¿por qué si el escenario, como dice usted, de los últimos 12 años está prácticamente servido para el centro, porque hay una polarización muy fuerte, una tensión entre dos extremos? ¿Por qué en estas elecciones que acaban de pasar, por qué en esta primera vuelta el centro político se diluyó y terminó el candidato del centro, que fue Sergio Fajardo, solo con el 4% de la votación? ¿Qué pasó? Es muy lamentable. Yo pues como seguidor del centro político, porque también era de mis apetencias, quedé muy preocupado.
Afortunadamente fui objetivo en el análisis que hice durante los 2 años. Nunca me apasioné, ¿sí? Porque siempre dije que el centro tenía 3 espacios: el centro derecha, el centro centro y el centro izquierda. Yo me consideraba y me considero de centro izquierda. Por lo tanto, creo que ese fue uno de los problemas, Mauricio, que el candidato ganador de la consulta, el señor Sergio Fajardo, no es de centro izquierda, él es de centro centro. Y los candidatos de centro centro o los políticos de centro centro ante las crisis se inclinan por la derecha. Pues lo vimos una vez que terminó la primera vuelta, cómo se fueron a buscar a Rodolfo Hernández, que es un hombre de derecha. Ahí está la prueba. Y en el libro Pero está dicho, finalmente terminó yéndose por el voto en blanco. sí, pero porque no hubo un acuerdo con el candidato de la derecha, donde fueron a ofrecer fusionar parte del programa. Fue que no hubo entendimiento, pero allá estaban, precisamente ofertando el programa, y plantearon 6 puntos como de exigencias, o sea, más o menos 20 aspectos, pero eran 6 puntos centrales, como por ejemplo el tema de la equidad de género, para que se llegara a los cuidados, a una política de cuidados y a la creación del Ministerio de la Mujer. El otro punto era el de no declarar la convención interior para evitar gobernar por decreto. Lo otro fue no cerrar las embajadas, sino que planteaban una política diplomática abierta. Es decir, en eso creo que tenía mucha razón Fajardo, porque con cerrar embajadas y ahorrarse unos sueldos no se puede desmontar la política internacional, ¿sí? Pero doctor Alberto, hay una cosa importante allí, que usted decía que Fajardo se fue hacia la derecha, que era de centro-centro, y que hay otras personas en el centro como usted que son de centro-izquierda. Constantemente yo escucho eso, que para las personas de la izquierda el centro lo ven como de derecha, y para las de la derecha el centro lo ven como izquierda. Y también escucho a muchas personas, y aquí viene la pregunta, que dicen que el centro no existe. ¿Usted qué piensa? Bueno, los críticos del centro consideran lo que usted dijo en la primera parte de esta última pregunta, que a los del centro los ven como de centro derecha, ¿sí? Y estos son desde la óptica de la izquierda. Y otros consideran que el centro no existe, pero en el libro yo logro demostrar, apoyándome en Bobbio, o Bobbio, Norberto Bobbio, el politólogo de Turín, de Italia, que el centro sí existe, porque si no existiera no podría existir ni la derecha ni la izquierda, porque es la equidistancia, ¿sí? Y lo pruebo con los políticos de concertación y los gobiernos de concertación en Europa, donde hay muchos gobiernos que se coaligan, políticos de centro, políticos demócratas cristianos, políticos socialdemócratas de diferentes tendencias, arman el centro, como lo hizo Angela Merkel durante 16 años, 3 gobiernos gobernando con el centro. Pero en este momento en Europa hay más de 15 países que tienen gobiernos de centro, coaliciones de centro, no gobiernos de centro, sino coaliciones de centro. Por lo tanto, sí existe. En el mismo Chile, los 30 años después de la salida de Pinochet fueron de concertación del centro. Hay 2 gobiernos socialistas en esos 30 años, que podríamos decir 3 porque repitió Michelle Bachelet 2 periodos y el señor Ricardo Lagos otro periodo. Entonces,
Hay quienes dicen que no existe y ¿sabe por qué lo dicen? Y aquí termino, Mauricio, Señor. para quitarse al centro de encima. O sea, para que el centro no sea competencia electoral y no se les lleve votos. Ni los de la derecha quieren que el centro les lleve votos, ni los de la izquierda. Entonces, el más atacado es el centro. Ahora, usted lo ve en estos videos de filtración que hicieron a la campaña. Las estrategias de Petro, según lo que se ve en los petrovideos, iban todas dirigidas a debilitar, o todas no, porque también le daban al candidato de la derecha, pero la mayoría estaban enfocadas en dos candidatos de centro, que eran Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. Correcto, eso es lo que quería decir. Entonces, miren cómo el señor Roy Barreras, por ejemplo, se empecinaba en que ese era el adversario, Alejandro Gaviria, y que Fajardo, otros, ese era el que había que atacar, y si no lo atacan, pues buscaban quién lo atacara, es decir, disminuirlo, porque el centro capta votos. Imagínese usted el señor Fajardo, que no creció electoralmente porque tenía 4,5 millones de votos del 2018, y Petro tenía 8 millones y llegó a 8,5 millones, aumentó medio millón en 4 años y conservó los 8. Fajardo se redujo a 888,000 votos de él, que son los de la consulta. Y la coalición de centro a 2,300,000, que ni siquiera llegan a los 4,5 millones que él tenía solo, cuando era también de centro, pero que no se coaligó con Humberto de la Calle. Usted tocó ahora el tema de las coaliciones, precisamente mostrando cómo en otros países se han conformado coaliciones en torno al centro y se gobierna así. Pero lo que vimos aquí con la coalición de la esperanza, que como bien la llamaron muchos, al final terminó convertida en la colisión de la esperanza, fue una gran incapacidad de los líderes autoidentificados como de centro, pues para construir consensos y para llegar a acuerdos. ¿Por qué cree usted que fue tan accidentado el proceso de la coalición de la esperanza y tan difícil, digamos, lograr acuerdos? Y eso terminó afectando el proceso de Fajardo, sin duda. Bueno, podría decirse porque no hubo una competencia transparente entre ellos mismos, porque el centro político se disolvió porque ellos mismos no crearon el campo del centro debidamente, porque hubo disputas internas que no supieron ventilar y las ventilaron abiertamente y eso los afectó, porque faltó cohesión ideológica, porque solo llamaron a líderes notables, que fue una gran coalición, como con Juan Manuel Galán, con Robledo, ¿sí? Con figuras muy importantes. Estuvo hasta Juan Fernando Cristo en un principio, pero no llamaron, y al final quedaron 5, y eran 7, pero no llamaron a los movimientos sociales ni a las nuevas ciudadanías. O sea, ¿cuándo usted vio que convocaran a los movimientos sociales, que son actor político importante en Colombia y mucho más después de la firma de la paz? Por no saber entonces resolver las contradicciones, porque la polarización los difuminó ante los electores y ante ellos mismos. Me explico. Si ellos, el objetivo principal era superar la polarización y ser la opción para una gobernabilidad tranquila, sosegada en Colombia y alejarse de la violencia, resulta que la polarización continuó, y donde hay polarización, los dos polos atraen la atención y el electorado y disuelve al centro. Y al mismo tiempo, la polarización se vuelve también el principal enemigo del centro porque les arrebata, como dijimos ahora, los votos. Entonces, tenía un doble sentido y no la superaron, la polarización. No podían ser ejemplo de concordia quienes no lograron pactar y superar la competencia. Y el otro problema es que la consulta que llevaron a cabo, que es un magnífico instrumento de participación, está en el artículo 103 de la Constitución, para resolver la elección democrática de un solo candidato cuando hay varios aspirantes afines. Si fuera de un mismo partido,
pero en este caso eran de diferentes partidos, por lo tanto era interpartidista, confundieron la competencia de la coalición con una competencia con adversarios externos y por lo tanto eran más las disputas entre ellos que con los de otros partidos que estaban en otras dos coaliciones, como por ejemplo la coalición de la experiencia o Equipo Colombia o los del Pacto Histórico, que también era una coalición donde resolvía buscar uno solo. Las disputas eran más entre ellos que con los otros, en medio de una campaña electoral hacia el Congreso. Eso fue lo que pasó. Oiga, les faltó a los precandidatos de la coalición Centro Esperanza leer el libro de Alberto Ramos para haber evitado tantos errores. En ese sentido, ¿qué cree usted, profesor Alberto Ramos, que debería hacer o que debe hacer el centro político en Colombia para ser una opción de poder, para que, por ejemplo, en las próximas elecciones presidenciales dentro de 4 años, pues puedan jugar, pero jugar con opción, no jugar, la verdad, prácticamente como de relleno, como terminaron jugando en estas elecciones? Pues usted ha dicho algo muy importante, Mauricio. Resulta que si uno lee las columnas de Héctor Abad Faciolins en estos 2 años, él también escribió unas pocas, de pronto 3 o 4, donde hablaba del centro y clamaba que esa era la solución. ¿Sí? Si usted lee las columnas de Mauricio García Villegas, lo mismo. Él inclusive se fue en contravía de los que en uno u otro periódico decían que el centro no existe y contra los mismos dirigentes de izquierda y de derecha que negaban la existencia del centro, ¿sí? Y, por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez, el autor de La forma de las ruinas y de Volver la vista atrás, que es una novela sobre Sergio Cabrera, Juan Gabriel Vázquez también les decía que el centro era lo más importante. Entonces, como usted dice, el centro sigue siendo muy interesante como opción para Colombia, que lleguemos a tenerlo. Pero, ¿qué pasó después de la primera vuelta? Que sin llegar a la segunda vuelta aún, porque faltan unos días para que tengamos la segunda vuelta, el 19 de junio, se disolvieron y dejaron en libertad a todos cuando el proyecto de centros todavía estaba vigente y tenían que ir de manera unida, consensuada, por uno de los dos candidatos, porque ya no hay más opción. Haber hecho una asamblea general o buscar un mecanismo de selección para ver dónde era compatible el programa de gobierno del candidato Fajardo, que fue el que quedó. Pero bueno, los otros también tenían cada uno programa de gobierno porque todos aspiraban a la presidencia. Eso demuestra que no había o que no hay cohesión alguna, porque mire, Fajardo y Robledo se van a votar en blanco. La fórmula de Fajardo, que es Luis Gilberto Murillo, se va para donde Petro. Mabel Lara se va para donde Petro. Los Galán se van para donde Rodolfo Hernández. Buena parte del fajardismo, como la representante Catalina Ortiz y el ex candidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder, se van también con Rodolfo Hernández. O sea, el centro quedó regado, quedó dividido en 3 opciones para una segunda vuelta presidencial. Exactamente. Esa ¿Esto se podrá recomponer después? ¿Se podrán volver a unir? ¿Se podrán volver a juntar? Por eso el título del libro es De la concertación a la dispersión. Mire, y quedó en la dispersión más grande. Eso no debió haber ocurrido ya después del fracaso de no pasar a la segunda vuelta del doctor Fajardo. No podían ellos dejar en libertad a ninguno, simplemente buscar por mayorías internas en una asamblea interna hacia dónde iban para no tener inclusive los problemas que han tenido de que los rechacen en alguna parte, un señor de la derecha que los rechaza porque le colocan como un condicionante no acercarse al uribismo. Pues el señor ahí demuestra que tiene una gran empatía con el uribismo. Y dice, no, yo tuve una cortesía con ellos, pero terminaron las cosas.
No nos pusimos de acuerdo porque mi programa lo votaron 6 millones de personas, dice el señor Rodolfo. Los otros, como usted dice, el mismo vicepresidente de él, que es el señor Murillo, Luis Gilberto, se va para el pacto histórico. Y la cabeza de lista al Senado de los Galán se va para el pacto histórico y los Galán para donde don Rodolfo, etcétera. Es decir, ellos tenían que esperar. Esta es la última prueba que dieron y ya no fue por Ingrid Betancourt que dinamitó la coalición. Aquí no fue. Antes uno se fueron por donde Ingrid. Creo que Como al ver los resultados terminaría yo tal vez por concluir, profesor Alberto, que finalmente a Ingrid Betancourt la tomaron como un chivo expiatorio, se la tomaron para culparla del desastre de la coalición, pero lo que se terminó demostrando al final es que no había ninguna cohesión ideológica. sí, lo tomaron como chivo expiatorio porque ella se proporcionó y porque de todas maneras ella sí lo hizo con perfidia, o sea, lo hizo perversamente dinamitó la coalición por aspirar ella, porque le apareció una personería jurídica por azar, como si fuera una lotería, que ella no buscó. Lo buscaron fueron los Galán 3 años en el Consejo de Estado y en el Consejo Nacional Electoral. La recuperaron y por homologación la sentencia revivió al Partido Oxígeno Verde y revivió a Salvación Nacional. Entonces, cuando ella ya vio la personería en las manos, quiso ser candidata, porque no iba a ser la candidata única y porque no tenía que ser consulta y se saltaba la consulta. Pero claro, pasó lo que ella había dicho, pero lo que ella había dicho y lo que ellos hicieron también es un error pensar que la corrupción, que sí es el principal problema de Colombia, los dos problemas más grandes son la corrupción y la inseguridad, por fuera de todos los otros problemas de educación, salud, justicia, etcétera, pero esos dos son delicadísimos y la corrupción no puede combatirse con extremismos moralistas o con maximalismos de buscar el honor. Cuando, si toda la sociedad está corrompida en todos los aparatos del Estado, en municipios, en gobernaciones, en ministerios, como dice el señor Rodolfo, y si tampoco tiene la fórmula, sino que sabes cantar eslogans, ellos que si eran los del emprendimiento anticorrupción, desde el centro político, tampoco hicieron lo debido para plantear cómo se acaba con la corrupción, porque es que la corrupción tiene muchos entramados, ¿sí? No es solamente denunciarlo porque es a veces y es una maraña de tal naturaleza que hay que trabajar con unas políticas muy especiales para poder desmontar las redes de corrupción. Y también se quedaron con eslogans, simplemente atacar la corrupción. Ese es un problema muy grave que Colombia está por resolver, cómo enfrentar la corrupción para desmontar todo lo que es el vaciamiento del presupuesto de la hacienda pública colombiana que queda en manos de todos los funcionarios deshonestos. En este libro, profe, usted habla, bueno, hace un repaso histórico, habla mucho del presente y también habla del el devenir y el porvenir del centro. Yo quería preguntarle si usted tiene en mente, si ha detectado por allí algunas figuras que tengan futuro en el centro, o sea, que no están ahora, que no estuvieron en la competencia, pero gente como la que haya que echarle ojo y que pudiese en algún momento abrirse un espacio nacional y convertirse en la cabeza de un proyecto político de centro para llegar a la presidencia de Colombia. Pues esas personas que, claro que existen y hay muchas, son las del perfil que tiene Alejandro Gaviria, precisamente que era el personaje que encajaba mejor en el centro, o el mismo Fajardo, no nos digamos mentiras. Fajardo llegó como de centro a la gobernación, llegó sin hablarse del centro en ese momento. ¿Usted Y todavía lo le ve hizo así. futuro a Fajardo? Porque algunos ya algunos No, creen que ya está sepultado políticamente, pero hay otros que dicen, no, Fajardo en algún momento no, no, yo no podría le, yo, revivir. no, no, yo tampoco le veo futuro, sino que digo que ese es el perfil el que él tenía, Ok. ¿sí? Cuando fue gobernador, cuando fue alcalde,
cuando fue vicepresidente, pero como él fue vicepresidente de Mocus y el que inició el centro, sin ya hablar del centro, porque en el 2010 Mocus no habló que él era de centro, sino que fundaron el Partido Verde y fue la Ola Verde, pero era un partido de centro, era una coalición de centro la que había allí y la que todavía existe en el Partido Verde con todos los matices que tiene. Señor Fajardo continuó la línea mocusiana desde el 2010 y todavía la tiene. Y esa línea ya no opera porque es una línea supremamente blanda, pancista, o sea, que quiere estar bien con todo el mundo, Mire, equilibrista. y a estas alturas la verdad es que el Partido Verde es un partido ya como cualquier partido. O sea, yo no veo la diferencia entre el Partido Verde, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador. Tienen ya todas las mismas costumbres y las mismas prácticas. Y hay una gente allí camuflada terrible. Claro, porque los matices que hay allí, porque es una convergencia, una confluencia de fuerzas, de grupos, eh, la gente que hay allí ya lo contaminó y las disputas que tuvieron y los atravesamientos que hicieron, eh, pues se impidieron que se formara un partido verde a la manera europea, por ejemplo, como el partido alemán que ahora está en el poder, el Partido Verde Alemán. Sí, está en la coalición con Olaf Scholz y tienen ministerio y tienen gobernabilidad. Y en otras partes de Europa no. Aquí el Partido Verde se deshizo, como usted lo plantea, porque llegaron algunos que no eran verdes y lo malformaron, lo desfiguraron. Y no, solo piense en esta última etapa, en esta etapa que acabamos de vivir, donde inclusive ellos, para poder escoger a Carlos Amaya, tuvieron cantidad de malabarismo, porque habían como 6 candidatos verdes que querían ser el candidato al centro, a la consulta que iba a realizar el centro. Y el Partido Verde, lo peor, Mauricio, el Partido Verde nunca fue verde, porque Mocus no era ambientalista. Lucho Garzón no era ambientalista, Fajardo no era ambientalista y todavía no se ha convertido en ambientalista. Mire que el discurso de él sigue centrado en la educación y en otros aspectos muy importantes, pero no es un ambientalista. Y el que sí era ambientalista, que era Peñalosa, resultó que solamente tenía conocimiento ambiental de temas de ciudad, como por ejemplo las ciclovías, la movilidad urbana, los volardos, pero el de aguas, de sistemas naturales protegidos, de ecosistemas, de calentamiento global, de cambio climático, no sabe nada, ni nunca se pronuncia para ello. Simplemente nunca tuvimos un líder verde, porque yo estuve en el Partido Verde desde el 2010 y no apareció el candidato que lo fuera, y perdieron la presidencia 2 veces ante la misma persona, siendo de centro y siendo verdes. Con Mocus se perdió la primera presidencia en el 2010, que la iba a ganar Mocus, ¿sí? Perdón, con Santos, ante Santos se perdió la primera presidencia de Mocus, y la segunda, que iba a ser del Partido Verde, del señor Peñalosa, también se perdió ante Santos. 2 verdes que no eran verdes y que no supieron enfrentar las arremetidas de campañas agresivas como las que diseña ese señor JJ Rendón, que fueron inferiores a las opciones que tenían, que los posicionaban con el mayor ranking. Y en esta campaña también otra vez a punta de estrategias maquiavélicas los terminaron haciendo a un lado. Profe, el tiempo se nos acaba. Yo le agradezco mucho este espacio y a quienes nos están viendo y tienen interés por la política y si son de centro, pues les recomiendo este libro de Alberto Ramos Garviras, El Centro Político y la Concertación y Dispersión, sobre todo para que conozcan los antecedentes, para que miren los errores cometidos por el centro político colombiano y a partir de allí, digamos, puedan identificar cómo seguir adelante. Y si quieren tener el libro, el profesor Alberto Ramos generosamente nos regaló unos para compartirlos con
nuestros lectores, en este caso con nuestra audiencia digital también. Sí. Entonces, por favor, escriban a maurorios@diariooccidente.com.co. Ahí les está apareciendo en pantalla. Y entre las personas que nos escriban, pues vamos a sortear los libros que nos dejó el profesor Alberto Ramos. Profe, muchas gracias por Correcto. este espacio. Sí, gracias Mauricio, son 20 libros que yo le ofrecí al Diario Occidente para los lectores, y el libro se puede conseguir en la librería Fénix, que queda frente a la Gobernación, es la antigua librería Atenas, en la librería Internacional, detrás de la biblioteca departamental, también se encuentra, y en la librería Oromo de Capri, también se encuentra en Ciudad Capri, en Oiga, el sur de la ciudad. antes de irnos, ¿este es el libro número 14 que usted publica? ¿Usted ha publicado 14 libros? ¿O cuántos? Sí, correcto. Sí, Mauricio. 7 en coautoría y los otros solo como autor, sin la colaboración de otros escritores. Decino hoy máximo una frase para que nos despidamos. ¿El centro está muerto o tiene opciones todavía? Tiene opciones y es necesario el centro político en una sociedad para reconstruirla, para la convivencia, para la gobernabilidad. Inclusive el centro es el que más proporciona cogobernabilidad, porque siempre son confluencias de partidos que tienen comportamientos centristas. Bueno, pues al profesor Alberto Ramos, gracias por este espacio. A ustedes, gracias por acompañarnos y seguiremos trayendo personajes de actualidad para analizar la política colombiana y bueno, y pronto cuando salgamos de esta campaña nacional estaremos analizando lo que viene para las elecciones regionales y locales del año entrante. De nuevo, muchas gracias.